Fíjese, don Ángel, que a las personas que nos han hecho el favor de acompañarnos, personas muy distinguidas y a los que les agradezco siempre que tengan la deferencia con un servidor, a todos los que tienen cierto cargo, digamos, en algún organismo, como los de la Cámara de la Construcción, como la Sociedad Mexicana de Ingenieros de Hidráulica, todos ellos, Colegio de Ingenieros de aquí del Estado, de Aguascalientes, etcétera, les he hecho la siguiente pregunta: ¿la política predomina sobre la técnica? Y me parece que en este caso pues, es evidente la respuesta, don Ángel. Ya me está. La política predomina sobre la técnica. Miren, la profundidad de la pregunta es apabullante, ¿eh? La verdad. No hay en tratándose de dinero público, aun cuando se diga que es la técnica la que domina, eso no es cierto. El gasto público, particularmente en países como el nuestro, con una democracia imperfecta, con fallas, con limitaciones, el recurso primero y último que tiene el gobernante para controlar a ciertos sectores es el dinero público. Y en la construcción es el espacio ideal. ¿Por qué? La construcción es una de las ramas de la economía, junto con la industria del automóvil, que más impacto tiene en decenas de actividades y sectores. Ustedes le ganan a la industria automotriz, pero la industria de la construcción tiene que ver desde los albañiles, los sindicatos que controlan electricidad, plomería, diseño, bloqueo. Es decir, tienen ustedes una influencia directa e inmediata. Bajan ustedes el volumen de obra. Don Ángel. ¿Perdón? A la tiendita de la esquina, don Ángel. Efectivamente, lo sufre hasta el señor que está en una tienda donde tiene ahí 3, 4 costales de yeso, 2 de cemento blanco y tiene unas cosas de trooper, etcétera. Hasta él resiente eso. Sí. Porque en la construcción siempre hay la compra oportunista. Oye, la llave esa que se me olvidó, ve y cómprala. Hasta en eso se ve. Entonces, de ahí que la industria de la construcción sea quizá el mejor termómetro de la salud de una economía, pero también de la salud de las relaciones entre el poder y la economía. En ese sentido, pues, por más intentos que se hagan, el dinero público siempre dominará la parte política. Eso no quiere decir que se hagan obras malas, eso no quiere decir que va a ser un cochinero lo que va a ser el constructor, no, sino que eso quiere decir que el gobernante jamás se va a despojar del instrumento de control e influencia que tiene, otorgándole un contrato a este o a aquel o a aquellos. En ese sentido, yo creo que plantear como desafío, como dijéramos, de pleito, ¿quién domina, la técnica o la política? Desde la perspectiva de la gobernación, siempre la política va en primer lugar, lo cual no quiere decir que se desprecie la técnica. Si yo te voy a dar un contrato, Octavio, pero me vas a hacer una buena obra, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te voy a dar a ti un contrato para generar lealtad, simpatía, influencia, pero eso no quiere decir que si me haces un cochinero te lo voy a perdonar. Es decir, son complementarias esas dos partes. La técnica es imposible eliminarlo. Pensemos en una planta de tratamiento de aguas negras, por ejemplo, o en un relleno sanitario o en una planta potabilizadora. ¿Cuántas constructoras debe haber en el país que manejen al menos los dos primeros conceptos? Potabilización y plantas de tratamiento de aguas residuales. 50, 100. Si a mí me interesa beneficiar a un compadre, a un aliado político que me apoyó en la campaña con dinero, con gente, etcétera, yo quiero retribuir ese apoyo, pero compadre, me tienes que hacer la mejor obra. Vas a ganar dinero, pero la mejor obra, ¿para qué? Para que aquel que va a estar listo para atacarme no tenga
elementos para decir, miren nomás la corrupción, se lo dio a su compadre y vean el cochinero que hizo. Entonces, la técnica tiene que jugar su papel, pero la política es la que decide cuánto le doy a este constructor, cuánto le doy al otro, y discierno, discrimino, porque si alguien me atacó en la campaña o apoyó a mi adversario, pues mal haría yo en darle la preferencia. Es humano, vamos a ponerlo de esa manera, que yo apoye política al frente a quienes me apoyaron, pero tiene que ser gente profesional, tiene que hacer las cosas bien. Eso es lo que opinaría sobre esa aparente dicotomía, o es uno o es el otro. Yo creo que se complementan, porque el político requiere buenas obras, requiere buenas compañías constructoras, profesionales, para que esa decisión política encuentre el mejor de los resultados y que digan, mira qué buenas obras se hicieron en el gobierno de fulano, el gobierno de Octavio aquí en el municipio, en Guadalajara, qué bárbaro, qué bien. Y ellos no se van a meter a quién le diste la obra, porque al final de cuentas, ahí va a estar el resultado. No se van a meter si está bien hecha. Exactamente. Porque si no está bien hecha, entonces... Los diputados van a ser los primeros en la Contaduría Mayor y la Auditoría Superior de la Federación y te van a hacer garras. Entonces ahí es donde se va a revertir. Exactamente. Oiga, don Ángel, y si tenemos nos enfocamos en una visión de largo plazo, una visión no tan cortoplacista que de pronto estamos acostumbrados a decir, yo quiero resultados mañana. Oye, pero que mira, no, mañana, a mí no me interesa. Un buen político también debería de considerar eso para de esa forma su nombre puede trascender y entonces decir, figurar una historia. Bueno, ahí tiene usted. Tú utilizaste un verbo, Octavio, dices, el político debería considerar eso. Audio, don Ángel. Se cortó su audio. Ah, perdón, ¿ya me escuchas? No le escucho, don Ángel. Bueno, a ver, no, yo tengo todo aquí bien, perfectamente. No he movido nada, yo te escucho perfectamente. Ah, perfecto, sí. ¿Hasta allá? Adelante, don Ángel, sí, gracias. Bien. Adelante. Entonces, ya. Tú usaste un verbo que es que el político deberá también considerar eso. Mira, yo trabajé algunos años, ya hace muchos años, en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Y teníamos ahí un conjunto de dichos que explicaban los problemas que enfrentábamos al hacer la distribución de inversiones, etcétera. Y había una máxima que decíamos, todo mexicano que vea más allá de 72 horas es un traidor a la patria. Sí, y con ligeras variantes, hoy sigue siendo válido eso. ¿A qué ven o cuál es el horizonte ahorita, por ejemplo, de Morena? La siguiente elección, el 6 de junio del 2021. ¿Cuál es el horizonte de Trump? El 3 de noviembre. Es decir, no hemos superado ese vicio del que tú mencionas, el cortoplacismo. Tú mencionas, caso, oye, es que esta obra, mírala qué bien está, perfectamente, y no le ha pasado nada. Es que fue el presidente municipal, ¿te acuerdas? Octavio Noboa, que estuvo hace como 15 o 20 años. Otro, fíjate nomás, acaban de terminar este puente y ya se lo llevó la lluvia, etcétera. ¿Y quién fue? Pues fue Octavio, hombre, ya lo conoces, le dio a su cuate, al Ángel Verdugo, le dio el contrato. Es decir, el político mexicano piensa de una manera propia de la etapa cavernaria de la política. Yo le doy este contrato a fulano, me voy a ganar tanto, y si después sale mal, yo ya me aseguré, me pelo del país 2, 3 años y que se olviden de mí. Todavía eso en mucha de la administración pública rige esa visión de las cosas. El mediano y el largo plazo, no te oigo. A ver, ahora. Bueno. ¿Habla? No te escucho. Le escucho bien, sí. Ahí está. Entonces te decía, esa visión la tienen en Noruega, en Suecia, en Alemania, porque el régimen de gobierno que tienen allá es diferente al nuestro. El régimen presidencialista que es el nuestro tiene ventajas, pero también tiene muchas desventajas.
El régimen parlamentario tiene muchas ventajas, pero también tiene ciertas desventajas. Veamos las de uno y otro. El régimen parlamentario. Llevas un año, año y medio y te quitan el voto de confianza, nuevas elecciones. Sí. ¿Por qué lo pueden aguantar esos gobiernos? Porque son democracias consolidadas, porque la estructura del sector público se mantiene. Llega un nuevo secretario, un nuevo ministro, pero la gente que está ahí, ¿no? Sí. Este gobierno despidió a 27,000 funcionarios públicos de primera, calificados y enviados al exterior con recursos públicos. Todos esos para afuera. Mencionaste tú el caso de la Comisión Nacional del Agua. Se va gente con decenios de experiencia en materia hidráulica en el país. Sí. La gente que pusieron, guerrilleros hidráulicos les llamo yo. Dice uno, no puede ser. Esta gente piensa que llegaron a hacer la revolución del agua en México. No, señores, el agua es un recurso que hay que tratarlo con mucha prudencia, mucho cuidado, porque podemos generar un polvorín que estalle. Pero eso no le llega a López. Leales, acuérdense de aquello, 90% de honestidad, dijo, y 10% de capacidad. Pero es que ni siquiera ese 10% está. Los leales, los que me apoyaron. La política no solo relega a la técnica, sino que la desprecia. La doctora Blanca Jiménez Cisneros, que es la directora de la Comisión Nacional del Agua. Sí. Es una de las personas que más sabe de agua en México. Es una profesional del agua. El único problema es que no conoce lo que es la dignidad profesional y personal. En vez de mantener una posición digna, amparada en su experiencia, ha decidido que su papel es ser tapete de López. Los problemas que se van a venir el año próximo, cuando en el Congreso aprueben ese proyecto que anda ahí de iniciativa de la Ley Nacional de Aguas, vamos a enfrentar una serie de conflictos que quién sabe en qué vayan a parar. Lo de Chihuahua va a ser coser y cantar. ¿Por qué? Porque esos distritos de riego son muy chiquitos. Pero ¿qué va a pasar cuando tengas un problema como el distrito del Valle del Yaqui, que tiene 226,000 hectáreas, pegado al Valle del Mayo, que tiene 110,000, y las comunidades yaquis que tienen 23,000 hectáreas? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar cuando no manejen bien las extracciones de agua de la presa El Novillo a la altura, a la mitad de la cuenca, y se la lleven a Hermosillo para irrigar fraccionamientos de alto precio, sus residencias, por ejemplo? Ve lo que pasó ahora en Mexicali con el cierre de la cervecería, un manejo demagógico completamente. Eso es lo que nos espera en materia de agua. Tenemos el caso de Topolobampo, un proyecto alemán para producir, creo que es amoníaco, una cosa así. Está detenido. ¿Por qué? Pues porque López dijo hay que consultar, y unos grupúsculos disque ecologistas detuvieron el proyecto, y los alemanes dicen, no, pues esto no tiene futuro, mejor me voy. Entonces, es un problema ese, en verdad, del corto y del mediano, frente al mediano y largo plazo. El demagogo ve a lo más 72 horas. El estadista, el gobernante responsable, ve al mediano y al largo plazo y se atreve a decirle a la gente la verdad. Mira, en las condiciones actuales del mundo de economías abiertas y la globalidad, no hay decisiones fáciles que no duelan y que no cuesten. Todas son impopulares y dolorosas. ¿Por qué? Porque con alguien vas a quedar mal. Con alguien vas a quedar mal. Pensemos ahí en la zona de Guadalajara. Pues de repente los estudios de movilidad dicen, es que esto es un desastre, se pierden tantos millones de horas. Hombre, tenemos que hacer aquí una vía que una al centro de Guadalajara, con Zapopan, con Tlaquepaque, con esto, para darle movilidad. Tenemos que expropiar un corredor de 30, 40 metros de ancho y tantos kilómetros. ¿Qué va a pasar con los dueños
de casas ahí que han cobrado rentas en los últimos 50 años. Entonces, o piensas tú en los intereses de mediano y largo plazo de toda esa zona económica, de ese espacio económico, o te rindes ante los intereses inmediatos y mercantilistas de quien tiene 40, 50, 100 o más viviendas en ese pedazo. Sí, aquí tenemos... Muy simple, muy pedestre quizá el ejemplo, pero esa es la realidad. Un ejemplo claro, porque aquí tenemos la Avenida Federalismo, que se hizo justamente como usted dice. Se expropió todo el derecho de vía, se tomó casas y nosotros podíamos ver en el momento de la demolición viviendas que quedaron a la mitad o les quedaron nada más 3 metros, pero por ahí tenía que pasar la avenida, se tomó la decisión y ahora se reconoce como una gran decisión. Efectivamente. O sea, prevaleció, ¿verdad? El metro de la Ciudad de México, los ejes viales. Yo me acuerdo, yo estaba en la Ciudad de México con la decisión del profesor Jan González. Sí. Pues ahorita la ciudad sería un estacionamiento más grande del que es hoy si no hubiera hecho esa obra Jan González. La central de abastos. Es decir, no hay ya decisiones populares ni decisiones fáciles. Sí. Todas son impopulares, todas son dolorosas y todas implican un costo. Lo que importa es, tú como profesional de la construcción sabes que los costos tienes que compararlo con los beneficios para ver si la tasa de retorno del proyecto es positiva. Si los beneficios son mucho mayores que los perjuicios, vamos a decir, la obra tiene que hacerse. Sí. Pero eso no lo entiende mucha gente, ¿no? Don Ángel, si me permite leer algunos otros mensajes. A ver, por favor. Ángel Rincón dice que no se puede despegar del programa, que es un excelente tema, un excelente invitado, ya tiene que hacer otra cosa, tiene que ir a pagar las rayas, pero que dice que los albañiles mejor se esperen. Está más interesante. Muchas gracias, hombre. Leonel Martínez, excelente programa, saludos desde el sureste mexicano, felicidades a don Ángel desde Oaxaca. Jonathan Piña, otro que dice que ya tiene que ir a pagar rayas, pero que no puede despegarse. Bueno, yo creo que será mejor que vaya. Después puede escuchar la repetición la próxima semana. Peter Zamacona, un tremendo error involucrar a la milicia en el desarrollo de proyectos de la nación y una enorme falta de respeto a las constructoras medianas y pequeñas. Bueno, yo creo que más que falta de respeto. Ahora, Víctor Casillas también dice, la construcción ha sido el motor de la economía de un país y base del desarrollo. También el señor Peter Zamacona solo le está dando poder a la milicia, de los vamos a arrepentir después. Bueno, ya ha comentado don Ángel al respecto. Francisco Avendaño dice, el sector de la construcción privado es vital para la reactivación económica del país. Excelente invitado y dice que diariamente lo escucha, le manda un gran saludo. Gracias. Saludos programa, también aquí en Zapopan. Gracias, Adrián. Carlos Galicia dice, seguimos su programa en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buen programa, le mandamos un gran saludo a don Ángel y estoy compartiendo la liga, gracias. Luis Eduardo Gutiérrez, saludos, escuchamos programa en Los Ángeles, California también. Dice Los Ángeles, saludos al ya conocido por todos nosotros, allá en Los Ángeles, don Ángel Verdugo, por eso. Muchas gracias. Tiene muchos seguidores también. Entonces, también el ingeniero Carlos Pérez Villas, que de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, le manda un saludo y lo felicita por el programa y por sus conceptos. Muchísimas gracias. El ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez, también él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, le manda un saludo también y una felicitación. Y también tenemos, déjeme ver, dice Josbat Alcalá, también le manda un saludo y le agradece también todos sus conceptos que ha estado, que muy bueno el programa. O sea, aquí tengo que ir poco a poco medio filtrando el concepto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Don Ángel, hay un tema que siempre durante muchos años hay un enemigo público número uno que se llama el señor Carlos Salinas de Gortari. Pero él fue el que trajo el Tratado de Libre Comercio. Y eso cambió no solamente al país en todos los sectores, sino también modificó ampliamente a toda la industria de la construcción porque abrió
a la construcción, a nuevas técnicas y a nuevos procesos y a nuevas carreteras y a nuevos sistemas, etcétera, etcétera, para poder irnos adentrando poquito a poquito a ese mundo globalizado del que hemos hablado. Desde mi punto de vista fue un gran beneficio para el país, ese Tratado de Libre Comercio, porque debemos estar dentro de la globalidad también en el sector de la construcción, como bien lo decía usted. ¿Qué opina al respecto? Bien, por lo que has dicho y lo que voy a decir, nos van a quemar en leña verde a los dos. Bueno, miren, son primero, un antecedente muy respetable. Que la gente conoce. Cuando llega el presidente Salinas el 1 de diciembre del 88, luego pues entra en condiciones muy difíciles, se cayó el sistema con Y o con doble L, como sea, llega y empieza a buscar hacer una alianza con el PAN, la agenda del PAN, impulsada por don Luis H. Álvarez y el maquío Cloutier, que en paz descanse, de la apertura, etcétera, que era el proyecto del maquío, y lo empieza a hacer suyo Carlos Salinas. Pero luego se viene la gran tragedia para aquellos de la extinción de la Unión Soviética, la situación en lo que era Alemania Oriental, que el muro de repente cae, etcétera, en esos 2 años, o 89 y principios de los 90. Muy bien. Carlos Salinas va a la reunión de Davos y ahí platicó, o poquito antes o poquito después, con Margaret Thatcher. Y ahí le dijeron, señor, no hay otra cosa que se va a abrir Europa Oriental y vamos a llegar y va a ser un mercado y va a haber industria que se va, como dicen, a deslocalizar o relocalizar. A ustedes les convendría buscar una alianza, un tratado con Estados Unidos. No se mencionaba Canadá. En aquel entonces, si te acuerdas, el 89, acababan de firmar un tratado de libre comercio Estados Unidos y Canadá con Reagan. Entonces, en ese momento, creo que eran como las 2, 3 de la mañana, le habla a Jaime Serrapuche, que andaba con él allá. Empieza a buscar la forma de concretar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Órale, aplícate. Así fue el principio de esa gran decisión. ¿Qué sucedió? Bueno, pues 90, 91, 92 y 93, 4 años de negociaciones, de lobismo, de vender la idea. Te debes acordar aquellas comparecencias en el Congreso norteamericano de Jorge Castañeda, de Cuauhtémoc Cárdenas, donde decían, el país se va a acabar prácticamente. El único que ha reconocido abiertamente su error fue Jorge Castañeda. Cuauhtémoc sigue montado en su macho, vive todavía en los años de su señor padre. Pero mucha gente tuvo que reconocer, nos equivocamos. ¿Qué sucedió con esa decisión? El país tuvo que entender que, en primer lugar, el modelo de crecimiento hacia adentro, de sustitución de importaciones, no tenía ya posibilidad alguna de hacerlo. Había tronado, caído en ruinas. Lo único que había era la apertura que se había dado en 87, en octubre, y luego incorporarte a algún bloque económico. ¿Por qué? Porque Europa se iba a fortalecer con un ejército de mano de obra calificada y disciplinada que eran los países de Europa Oriental. Tú puedes ir ahorita a la República Checa, a Eslovaquia, que era Checoslovaquia, a Polonia, a Rumania, Hungría, y vas a encontrar maquiladoras igual que las nuestras en la frontera, igualitas, el mismo fenómeno. ¿Por qué? Porque si yo quiero seguir compitiendo, tengo que ir a donde la mano de obra sea calificada y más barata que lo que me cuesta poner un obrero francés, un obrero alemán, un obrero en el Reino Unido. Es decir, era el camino, no había otra opción. ¿Cuál es la visión de Salinas, pero también la valentía de atreverse a imponer, hay que decirlo, a imponer un nuevo modelo e integrarnos con Estados Unidos y Canadá? Ese tratado es el que evitó en este país prácticamente una guerra civil. Es el tratado, es el instrumento
que obligó a modernizar nuestro andamiaje jurídico, porque había leyes que tuvimos que aprobar para poder entrar al tratado. Un nuevo andamiaje jurídico. ¿Por qué? Porque teníamos 40, 50 años de economía cerrada. No necesitábamos nuevas leyes porque las decisiones eran unipersonales, etcétera. Pero para estar a la altura de Canadá, Estados Unidos, necesitábamos cambiar nuestras leyes atrasadas y órale. Y lo impuso. ¿Por qué lo impuso Salinas? Recordemos que estábamos en los años del partido casi único, donde, órale, esto se hace porque se hace, para bien, pensando en el futuro. Eso hizo crecer a México, modernizarse, con una limitante que es normal en todo proceso de apertura. Cuando una economía que estuvo cerrada decenios se abre, los primeros beneficiados son los más calificados. ¿Por qué? Porque estas empresas, las que llegan o las que se modernizan, requieren personal calificado para poder utilizar la nueva tecnología y competir en los mercados externos. Por eso a muchos, ya ves, la desigualdad que trajo, es inevitable. Son procesos temporales y duran menos en la medida en que los gobiernos entiendan eso y preparen el capital y formen el capital humano que requiere esa nueva estructura económica. Pero ¿qué pasa en México? Cuando tenemos la educación entregada a grupos de delincuentes, la CENTE, la CETEC, sección 22, etcétera, pues dices, vean ustedes qué educación, qué capital humano va a formar. El gobierno, en vez de aplicar la ley, ¿qué hace? Voltea para otro lado y empieza tácitamente a apoyar el sector privado en la educación. Si revisamos el número de universidades, unas buenas, malas, patito, lo que sea, si vemos el número de escuelas primarias, privadas, secundarias y preparatorias, se van para atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gobierno dice, yo no me voy a pelear con aquellos, porque tendría que meter a la cárcel a 2,000, 3,000 y correr a 50,000 o 100,000 o 500,000. Prefiero mejor apoyar al sector privado. Y ve, ahí en Guadalajara, cuántas escuelas privadas se formaron en todos los niveles a partir de la entrada en vigor del tratado. ¿Cuántas escuelas de inglés, por ejemplo? Tú vas con los de las normales rurales y dicen, hay que enseñar náhuatl. Dices, ¿y estos en qué mundo viven? ¿En el siglo XV, antes de la llegada de los españoles? Pues ese es el nivel de esos. Todo eso es producto de la visión de Carlos Salinas y un grupo de personas como Jaime Serra Puche, este señor es Enrique Blanco, creo, si no me equivoco, era el subsecretario de Comercio. Herminio Blanco. Le decían Exterminio Blanco, Herminio Blanco, y un grupo de jóvenes que ahorita brillan, Jaime Zabludovsky, Luis de la Calle, o sea, doctores en economía jóvenes, recién llegados, y órale, pues José Ángel Gurría, incluso, que hoy es secretario general de la OSD, es decir, una pléyade de economistas con una visión de futuro que concitaron, o sea, que Salinas con su visión concitó simpatías y era un orgullo estar trabajando en el sector público. Ahorita es una tragedia. Entonces, ahora, es que Salinas era un corrupto. ¿Sabes qué? Dime algo que no sepan. Es decir, porque si vas a acusar de que el tratado y esto porque Salinas era corrupto, estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, yo doy el enfoque en el sector de la construcción, que como también modificó. Por supuesto, imagínate, antes de esa apertura, antes de la entrada, que grandes compañías constructoras del mundo, las número uno desde Bechtel, esta, la otra, quisieran venirse a México, venir a México a invertir, y con eso traen tecnología, traen una forma de trabajar. Mira, yo lo veo, por ejemplo, en Obregón. Yo fui director unos años de un parque industrial que hay en Obregón. Entonces empezamos a traer industria maquiladora. Y una de las cosas que primero llegaban y ponían era un comedor industrial. Hoy, en Obregón, industria de 80, 100 para arriba, que no tenga un comedor
o la prestación de comida, la gente nomás no trabaja. ¿Por qué? Porque hay 8 o 10 mil trabajadores en maquiladoras que tienen su comida en la mañana cuando entran a las 6 de la mañana, su desayuno, y antes de irse a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde se van bien papeados. Y a la inversa, el que llega al segundo turno, llega, come y luego antes de irse cena. Es decir, trajo nuevas cosas. La otra cuestión, antes del tratado, haz un recuento a cuántos conocías tú que hubieran viajado al exterior. Mídelo ahorita. Jóvenes de preparatoria que dicen, no, yo quiero irme un semestre de intercambio a estar en Irlanda o en esto o en Francia o en Canadá. Es decir, la mentalidad de las nuevas generaciones es más abierta. No se ve como traición traer cosas del exterior, tomar ejemplos exitosos del exterior. Pero antes de esa apertura, como México no hay dos, México es único, no necesitamos de los otros. Esa cosa perversa del nacionalismo revolucionario que tanto daño nos hizo y todavía sigue haciendo. Ve los sectores que no se abrieron, el campo. Alguien me dice, oye Ángel, que ve la producción de berries en Jalisco. Sí, le digo, pero ya viste qué empresas son las que invirtieron y trajeron la producción de berries. ¿Qué tecnología, qué capital? Por favor, pues. Es decir, digo, porque el campo mexicano es el temporal, tener media hectárea en un terregal lleno de piedras, que lo único que podrías producir ahí son metates. Pues. Es decir, es una deuda pendiente que tenemos con el campo mexicano. ¿Y por qué? Y esto es una de las grandes tragedias nuestras, el inmovilismo legislativo. Cuando yo les pregunto a los que empiezan a tocar este tema y le digo, a ver, ¿conoces tú la fracción 15ª del artículo 27 constitucional? No. Entonces, ¿cómo estás hablando del problema del campo? Le digo. Bueno, no. Ve y estudia esa fracción y luego regresas y hablamos. ¿Por qué? Esa fracción no se ha movido desde el 5 de febrero de 1917. Es la fracción que determina que un mexicano no puede poseer más de 100 hectáreas de riego o 200 de buen temporal. Pero ahorita agarramos tu avión, el jet que tienes, nos vamos a Brasil y vamos a encontrar agricultores norteamericanos que siembran 250,000 hectáreas de soya. Nos vamos a Argentina y vamos a encontrar agricultores que siembran 50,000 hectáreas de trigo o de soya. Vas a Estados Unidos y te vas a encontrar empresas comercializadoras donde manejan y distribuyen en el mundo la producción de 2, 3, 4 millones de acres. Ese es el nivel hoy de la agricultura del campo en el mundo. Si te vas a Bielorrusia o a Ucrania, vas a ver que los señores están mandando trigo y maíz a todo el mundo y nosotros importando cada día más maíz. Es bueno que lo hagamos. ¿Por qué? Porque es mucho más barato ese maíz y podemos alimentar a cerdos, a aves, a pollo de engorda y tener proteína barata. Por eso cuando dicen algunos, es que sin maíz no hay país, le digo, no se preocupen, hombre, comeremos tortillas de harina. O sea, porque es una fijación, o sea, viven en la etapa precolombina estos. Sí. Entonces, resumiendo, pues, Salinas, al margen de cualquier cosa en lo moral, sí, fue un visionario, fue un hombre valiente que no le tembló el pulso para tomar decisiones, en algunos casos y en otras, imponer cosas para modernizar este país. Desde la Revolución Mexicana no había habido un cambio estructural como el que hizo posible Salinas. Eso se repite con Peña, con la reforma energética, y ya le dieron marcha atrás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que a Carlos Salinas le sigue un Zedillo con la misma visión. En cambio, aquí a Peña le sigue un hombre que vive anclado en los años 60 y 70 del siglo XX. Eso es lo que podría decir del licenciado y doctor Carlos Salinas de Gortari.
El nuevo chupacabras. El nuevo chupacabras. Bueno, yo le quise dar el perfil de construcción, ¿no? Pero no, al final de cuentas, no se puede. Ve las obras que se hicieron y ve exactamente la aventura que generó. Nuevas autopistas con especificaciones internacionales. Hablamos de cuestiones de protección para el trabajador. Más de 6,000 kilómetros de autopistas con Carlos Salinas. Sí. No, y por ejemplo también, como le digo, la protección personal para los trabajadores en la industria de la construcción se modificó completamente. Tú ves ahorita, Octavio, son prácticas comunes que antes no teníamos, ¿verdad? Tú ves ahorita un letrero: no puede entrar si no trae equipo de protección, casco, botas y esto. Y luego ves tú el que te llega a entregar un paquete de alguna paquetería con esta faja al cargar. Eso era desconocido en México. Así es. Señores, esos son cambios culturales, tanto del empresario como del trabajador. Sí. Entonces, esa nueva globalidad que tenemos ahora y esta nueva economía global que ya no podemos abstraernos de ella. Esto es imposible. Nos obliga también en el sector a buscar ese tipo de nuevas alternativas, sobre todo tecnología, ¿no? Por decir algo. Mira, planteas tú el caso de la tecnología. Sí. Cada año en Sonora es un viacrucis las tarifas eléctricas. Eso es algo que en Sonora empieza abril y luego mayo, y aquello es la tragedia, y los subsidios y que bajen la tarifa. Pero pregúntame, ¿cuántos han dicho: son presidente, vamos a hacer esto? Vamos a seguir construyendo casas con bloqueto, pero vamos a buscar un aislamiento integral en paredes y techos. No, nadie. ¿Por qué? Porque hay una visión inmovilista, porque hay intereses que nadie se atreve a tocar. Entonces, el gobierno, ¿qué hace para no enemistarse con estos grupos? Prefiere seguir batallando con los subsidios y que te doy, te quito, y etcétera. Y se siguen haciendo casas que son un horno en verano y un refrigerador en invierno. Entonces, tememos al cambio. Le huimos. Por eso yo en la conclusión le pongo: hay que cambiar. Ustedes van a ser los constructores los que van a decidir cómo, qué, cuándo cambiar y cómo cambiar. Pero ya no podemos seguir con el mismo modelo de negocios, de empresitas chiquitas, de la presión política por acá, ¿no? Ahora, en un determinado momento quizá tengamos que entender que el sector público ya no es un buen cliente y buscar en el sector privado cómo sobrevivir. Es más, no solamente ya no es un buen cliente, ya no es cliente. Ya no es cliente. Y la peor maldición que puede tener un constructor es agarrar un contrato que no le van a pagar ni el enganche. Sí, definitivamente. Bueno, ¿qué pasa con los proveedores de Pemex ahorita? Le deben cientos de miles de millones de pesos. Bueno, no hay dinero para pagarles. Porque no están los libros, don Ángel, hay que quitarlo para que... Así es, muy bien. Hay que hacerlo. Podría responder del malvado y pérfido Carlos Salinas de Gortari. Sí. Y claro, no es mi amigo, no lo conozco. Así es, porque dicen: eres del PRIAN. Okay. Yo tampoco lo conozco y es un humilde. Sí, hombre, pero los hechos... Bueno, a mí me tocó vivir ese cambio, ¿verdad? Me tocó vivir ese cambio porque estuve trabajando en ese entonces en una nueva carretera que era una autopista con especificaciones que no conocíamos y efectivamente ese tipo de cosas que modificaron a la industria, ¿verdad? Acuérdate de las carreteras que teníamos de 2 carriles y había lo que se llamaba un letrero que decía: precaución, puente angosto. Sí. ¿Cuánta gente no se murió en la carretera de Obregón a Nogales por los puentes angostos? Sí. Aquí es una cosa criminal. Dices: oye, ¿quién construye eso? Pues eso es lo que son las especificaciones que teníamos. Bueno, en ejemplo, en ese sentido, mi padre, en paz descanse, tuvo en la carretera a Tequila, iba a Mazatlán, un accidente que lo dejó lisiado el resto de su vida, ¿no?
Sí, en una carretera de ese tipo, que era efectivamente. Las curvas, todo eso, terribles, y tuvo un accidente, ¿no? Unas curvas sin peralte, mal diseñadas. Bueno, Sí. Ese era el país que teníamos. Y al que estamos regresando, porque ahora pues, las Claro. comunidades están haciendo sus propias carreteras porque no 80, 70. Oye, ¿ya viste las fotos donde en la primera llovida los bloques de cemento volaron, se los arrastró la lluvia? Porque no se necesitan ingenieros. Bueno, ahora, en el caso de la construcción de casas habitación, les van a entregar el dinero en efectivo, créditos del Fobiste. Vas a ver el desastre que van a causar. En el primer temblor. La gente lo aplaude. En el primer temblor, vamos a ver. Por supuesto, vas a ver, ¿no? Vamos a ver. Entonces, son muchísimos temas, don Ángel, ya nos extendimos mucho. No, hombre, qué bárbaro, ya mi garganta ya. Ya el lunes ya no va a estar en el programa tampoco por la garganta. No, pero ya tiene ahí su... Pero en este sábado, lo que pasa es que tengo un problema ya. Sí, que es complicado. La garganta. Don Ángel, quiero, también agradecer a nuestro productor por su gestión con el siguiente programa que debería estar en este momento, el ingeniero McCormick, que es el ingeniero que está al frente de este programa de béisbol, que ahora dejamos el béisbol por la construcción. Desafortunadamente, ahora sí predominó la técnica sobre la política, don Ángel, ni modo. Entonces, me gustaría, antes de concluir, y además de agradecerles nuevamente, si usted quiere agregar algo, sus micrófonos son suyos. Bien, lo único que podría decir es que la única posibilidad que tienen los empresarios de sobrevivir y ser exitosos a mediano y largo plazo es cambiar, adaptarse a los nuevos tiempos. Aquel que dude va a ser dejado a la vera del camino. No hay otra opción. Y debemos impulsar a los nuevos profesionistas, a los nuevos jóvenes que están ahorita en la preparatoria o en la vocacional, que no desdeñen la técnica, que estudien matemáticas, que estudien cosas que son las que van a exigir, incluso si son médicos, van a tener que saber de estadística, si son administradores, más aún. Nadie se va a poder salvar de cosas como las matemáticas, el cómputo, saber manejar paquetes de computación, etcétera. Hay que estimular a nuestros jóvenes por ese camino y hacerles ver que un país que no forma capital humano de primera está condenado al vasallaje. Eso es lo que... Le agradezco mucho, don Ángel, su tiempo, su comprensión. Ha sido un placer hablar con usted y sobre todo tener la gran oportunidad de seguir aprendiendo de todos estos temas históricos que nos dan mucho de qué leer. Ahora ya me dejó la tarea de Luis Espota, pues tendré que aplicarme. El 6º volumen, La Víspera del Trueno. Lee primero las últimas 90 páginas. Me voy a ir al primero ya que termine. Perfecto, muy bien, muy bien. Una constitución, ¿recuerda? Así es. Ya estoy en ese. A ver, el tiempo no me... Pues, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y la invitación. Gracias, don Ángel, gracias hasta nuestro público, a todas las personas que nos estuvieron acompañando horas extras y que no fueron a pagar a los albañiles, muchísimas gracias. Estuvimos transmitiendo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net. Muchísimas gracias a Guanatos por habernos cedido este espacio y por supuesto por Facebook Live, como siempre. Gracias a todos los que nos siguen en YouTube, en Instagram, en podcasts, etcétera. Ahí estamos listos y más que listos para también seguir leyendo sus comentarios que siguen generando posterior a este programa. Muchísimas gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Gracias. Hasta luego. Gracias.